intentando mejorar las condiciones de vida de todos los países en cuanto al tema del cambio climático. Lamentablemente en Chile, y ya lo hemos conversado en otros programas, pero seguramente tú tendrás también tu visión, hay algunos sectores bien negacionistas del tema. Pero ¿cómo es la hoja de ruta como parte de todo esto? Bueno, como mencionaba anteriormente, esto nace al alero de la ONU, ¿verdad? Y todos estos esfuerzos internacionales por poner de acuerdo a los países en cómo solucionamos este gran problema que se llama calentamiento global o ebullición global, como dijeron hace poquito también. Y en esta bajada como de lo global, lo regional a nivel latinoamericano y el Caribe y los países, está la Conferencia Nacional y nace esta en específico en Chile el 2021, gracias al esfuerzo de distintas organizaciones de jóvenes. Hay 1.5, es una organización juvenil también que tomó la batuta y lideró el proceso. Fue virtual, básicamente, porque pandemia 2021. El año pasado fue la segunda versión y ya logramos juntarnos en más actividades presenciales. Tuvimos la Conferencia Nacional en Valparaíso y bueno, el año pasado duró 3 días la conferencia, hicimos una autoevaluación, ahí yo participé como voluntaria y cambiaron hartas cosas, o sea, crecimos yo diría exponencialmente en relación al año anterior con este año. Votamos coordinaciones, fue un proceso democrático a la interna de los voluntarios. Ahora tenemos 6 equipos, estamos pensando en agregar 3 más, estamos haciendo un proceso para integrar a los jóvenes de comunidades indígenas, pueblos indígenas y comunidades locales, para integrar también a niñeces, que son de 14 años hacia abajo, que no están considerados en la constituencia de los jóvenes, porque es de 15 a 35, tratando de territorializar también la realidad de Chile, o sea, de plasmar la territorialidad de la realidad de Chile en la declaración y levantando las inquietudes que ocurren en el territorio, que es donde se sienten los impactos del cambio climático. Y todo esto, coordinarlo, juntarlo, conversarlo. Tenemos nuestras diferencias también al interior como jóvenes, pero sabemos que tenemos sobre todo similitudes y una gran inquietud por tratar de heredar un mejor futuro en este planeta y construir un mejor presente, porque ya no es una cosa del futuro. O sea, hoy día es invierno y la máxima van a ser 26 grados, una ola de calor. Claro. Por ejemplo. Entonces, ese es como un poco cómo se gesta este proceso. Hemos crecido bastante, de repente más de lo que podemos abarcar, desde Bastián y yo, que somos los coordinadores nacionales, hasta el último voluntario que participa en este espacio, que son alrededor de 70, somos todos voluntarios. Entonces, tenemos que dedicarle tiempo extra a hacer malabares con el trabajo, con los estudios, para poder levantar este proyecto que si uno lo monetiza, cuesta hartos millones también. Claro, sí, eso es un factor bien importante, porque generalmente cuando uno es voluntario y tiene todas unas características bien particulares, porque uno designa parte, y no solamente parte, sino que gran parte de su tiempo libre a esto, dejando un poco de lado de repente familia, amigos, y de repente también un poco los estudios, porque uno prioriza ciertas cosas, y lo que a uno le apasiona siempre lo prioriza un poco más. Y bajo esa lógica, ¿cómo ha sido el avance de la difusión de ustedes? Porque uno los puede buscar hoy día en redes sociales y vamos a estar repitiendo constantemente sus redes sociales para que las personas que escuchan los puedan buscar ahí. Pero sí, estoy pensando, yo persona quiero participar, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, en términos de difusión y convocatoria, participación, efectivamente es una cosa que fluctúa todo el tiempo. Partimos con una inscripción, aquí siendo súper transparente con los escuchas, de 140 voluntarios en marzo, y yo creo que tenemos una participación estable entre 50 a 70 voluntarios, dependiendo de las actividades y cosas que se están haciendo. Es mucho trabajo, yo creo que ni siquiera en trabajos profesionales he trabajado con tanta gente, con tanta garra, con tanta pasión, y con tanta voluntad también, porque efectivamente es un trabajo voluntario que requiere de organizarse de otras formas con el tiempo personal. Nuestra red social principal es Instagram, @elecoychile. Nos encantaría tener una página web, tenemos que buscar financiamiento para eso, así que si aquí alguien está escuchando, quisiera apoyar a las juventudes, por favor, acercarse a @elecoychile en Instagram o nuestro correo elecoychile@gmail.com. Y para participar hay múltiples formas. La primera de ellas es ser parte del voluntariado y estar en el día a día del trabajo que hay que hacer. Nosotros no apuntamos a exigir como necesitamos de ti 2 horas. Claro. Lo que tú puedas aportar en esta actividad contribuye ya de manera importantísima, porque cada pieza es clave. Entonces te puedes inscribir en un formulario que está en nuestras redes sociales o escribir ahí, hola, ¿cómo me inscribo de voluntaria? Y te mandamos el formulario.
Esa es una forma. Y la siguiente forma es participar en las actividades que tratamos de abrir a toda la comunidad joven de Chile. Nos hemos aliado con distintos actores, con distintas organizaciones de jóvenes, instituciones como la INJUV, por ejemplo, otras organizaciones que nos ayudan con el enfoque de niñez, de pueblos indígenas, etcétera. Y las actividades que nos van quedando son un formulario de participación asincrónica, que también está en nuestras redes sociales, para recoger todas tus inquietudes, persona joven que nos estás escuchando, sobre cambio climático y medio ambiente, qué te inquieta, qué es urgente para ti, y lo hemos dividido este año en los 4 elementos para hacerlo también un poco más entretenido, temas de agua, fuego, aire y tierra. Entonces está el formulario sincrónico, todavía está a tiempo de contribuir a la Declaración Nacional, y la próxima actividad que se nos viene es la Conferencia Nacional de la Juventud sobre Cambio Climático entre el 2 y el 5 de septiembre, en un mes más. 3 al 5, 2 al 5, ahí estamos barajando un poquito más los tiempos en Concepción. Esa va a ser una actividad presencial, esperamos también poder habilitar la parte como híbrida, virtual, para quienes no puedan viajar, y también estar atento ahí a las redes sociales con la información que vayamos subiendo. Es súper interesante porque tienen una hoja de ruta súper bien definida. Yo que estoy ahí hojeando, súper bien definida. Y también esto, porque, a ver, cuando la gente dice, ok, se juntan, debaten, sacan ideas, van viendo y también evaluando cómo este proceso lamentable, el cambio climático, nos va afectando. También porque, como lo hemos dicho en otros programas, somos un país que está muy pendiente de eso porque nos pega muy directamente el tema del cambio climático, por más que haya personas, que, insisto, que no lo tomen o no lo consideren como tal. Pero a tu juicio, ¿cuál crees que ha sido el principal impacto que hoy día podemos ver en nuestro país con respecto al tema del cambio climático? Bueno, efectivamente hay personas negacionistas y yo me atrevería a decir que entre intereses creados y no comprensión del tema, porque igual es un tema complejo, ocurre este fenómeno, ¿verdad?, de querer negar un poco lo que está ocurriendo en nuestros ojos. Y en ese que está ocurriendo yo creo que el impacto más grande tiene que ver con el cambio de los patrones de la precipitación y el aumento sostenido de la temperatura. Por supuesto que van a haber diferencias. Lo que pasa con el cambio climático es que hace los extremos más extremos. Entonces por ahí alguien te pudiera decir, pero ¿cómo estamos en calentamiento global si hay una ola de frío en no sé dónde? O no sé, ha llovido un montón en otro lado. Y es precisamente porque los extremos se hacen más extremos. El frío es más frío cuando hace frío, y cuando llueve mucho en poco tiempo, entonces no se recargan los acuíferos, hay una escorrentía como brutal, y después no llueve nunca. Entonces hay dinámicas ahí en el ciclo del agua, sobre todo, que es fundamental para la vida. Yo creo que es lo que más se ha visto afectado. Y en raya para la suma, el calentamiento global se refiere porque al total de la temperatura mundial en un año va aumentando. Y yo esto a mí me gusta explicarlo, sobre todo cuando hablo como con niñas o con personas que no están muy cercanas a la ciencia. Es como cuando tú tienes fiebre, por ejemplo. La temperatura del ser humano promedio es como 36,5, 37 grados. Sí, y cuando tú ya tenés 38, tu mamá te dice, estás con fiebre, anda a tomar más agua, anda a ponerte paños fríos, te das frío, efectivamente te morís de frío, terciana, tiritas, y ya el ser humano cuando llega a los 43 grados Celsius de temperatura, se muere el cerebro. Un poco parecido pasa con la Tierra y los sistemas de vida. La temperatura promedio del planeta es como 15,5 grados Celsius, y ya llevamos 1.1 extra, o sea, tenemos fiebre. El planeta tiene fiebre y obviamente hay lados que van a tener frío, otros lados que van a tener calor, pero el diagnóstico total es que estamos con una enfermedad importante igual, y hay que atenderla, por supuesto. Totalmente. Y ese factor de repente que prima, ¿no?, cuando uno analiza este tipo de fenómenos. Yo estaba viendo, lamentablemente, estas inundaciones que afectan a Asia en particular, específicamente en China. Y la gente dice, qué terrible, pero ahí queda, ¿no? En el qué terrible, qué lástima, que... Y después uno piensa y dice, claro, Chile vive un proceso constante de problemas que tienen que ver con el medio ambiente, pero no se toma el peso. O sea, efectivamente nosotros estamos preparados para temas sísmicos, aluviones, tsunami, y volcanes, que estamos rodeadísimos, pero no hay una certeza de la gente de decir, oye, voy a investigar un poco más. Bueno, ahí también puede recaer un poco la crítica en que la educación en Chile carece de repente de muchas áreas fuertes, sobre todo en el área de ciencias naturales, que nos quedamos siempre, bueno, en historia de Chile también, nos quedamos siempre como por arriba, ¿no? No profundizamos los temas. Y dentro de lo que ustedes han ido trabajando, ¿cómo han visto ese fenómeno, en particular el tema educativo? ¿Hay una sensación de la juventud de querer empoderarse en este tema? ¿Cómo ha sido la recepción? Porque
desde afuera uno ve que la juventud tiene muchas ganas, pero también hay un sector muy importante que dicen no es tan necesario. Sí, bueno, es un tema muy complejo y multidimensional, pero para tratar de ocupar el tiempo eficientemente. Es una inquietud para los jóvenes, sobre todo la educación, porque los jóvenes en su etapa, en el fondo de desarrollo de la vida, están en un proceso formativo. Uno como persona, hasta el día que yo me muera, voy a seguir aprendiendo cosas. Eso creo que lo tenemos claro, pero en términos como tú vas al colegio, te instan a ir a la universidad, al instituto, a seguir capacitándote, formándote, posgrado, etcétera. Y en esa etapa formativa, efectivamente hay una carencia de las perspectivas de las crisis globales y de las crisis nacionales, las crisis incluso gestión de la crisis personal, como gestión de las emociones, como que tenemos en el sistema educativo chileno una carencia, y tal vez mundial, de enfrentamiento hacia las crisis. Y de un enfrentamiento positivo hacia la crisis también, porque podemos asumir el otro lado de la moneda y ponernos derrotistas y decir como, ¿para qué voy a hacer algo si nos vamos a morir igual? Y efectivamente todos nos vamos a morir, pero no puedo yo heredarle a los que siguen viviendo o mientras viva un planeta inhabitable, por ejemplo. Entonces, efectivamente la educación es una preocupación importante, el empoderamiento, la participación efectiva, también es algo que a nosotros nos inquieta bastante porque también hay como este doble discurso entre decir, las juventudes no pescan nada, quieren todo inmediato, las redes sociales, el placer instantáneo, etcétera, que es una educación que también hemos recibido, porque aquí nacimos para aprender. Y a la vez hay un grupo importante de jóvenes en Chile haciendo cosas y que no están encontrando los espacios para canalizar esa energía, para canalizar esas cosas, o se mira como con este enfoque de como, ¿qué vayas a saber tú? Tenés 20 años. Y en verdad, como decimos en Lelecoy, no es que uno no sepa, es que uno sabe distinto. Yo estoy como en la parte vieja de la juventud, ya voy para los 31, y sé que tengo cosas para compartir y mis compañeros lo reconocen y compartimos ese conocimiento, y así también sé que tenemos voluntarios de 15, 16 años que tienen un montón de conocimiento que no es reconocido y no es validado, y es importante, yo creo que desde cómo construimos el mundo y nuestra sociedad chilena, recibir esa energía y transformarla en algo, no quiero decir productivo, pero algo constructivo, en el fondo. Y efectivamente es una de las principales preocupaciones de los jóvenes, que esa educación sea de manera integral, que se cruce con lo espiritual también, porque la ecoansiedad es real. O sea, yo no quiero tener hijos, y una de las razones por eso, es que qué planeta les voy a heredar, ¿cachai? Y no puedo mantener hijos tampoco, como las multicrisis, ¿verdad? Esto sí, que hablamos. Totalmente. Sí, entonces bien complejo el asunto, es una de las principales preocupaciones de los jóvenes, y así lo es también demandar más acción, más ambición en la acción climática. Chile efectivamente es uno de los países más vulnerables al cambio climático, cumplimos 7 de los 9 criterios establecidos por la ONU. No así, no contribuimos tanto con los gases de efecto invernadero, menos del 0,3% por ahí del total del mundo, y sin embargo no nos estamos haciendo cargo de manera efectiva de esos impactos. O sea, hay iniciativas, un montón de institucionalidad en adaptación, tenemos la ley marco de cambio climático que ha ido recogiendo cosas y está bueno, pero no sé si vamos al ritmo necesario. Claro, porque cuando uno analiza el fenómeno en sí, de hecho a mí me tocó estar presente en como el último seminario que se hizo con respecto a temas de cambio climático, que estuvo ahí Cernatur y hubieron muchos invitados, pero también ahí se hacía el alcance y decían, ok, Chile tiene como la regulación como entre comillas perfecta, ¿no? Porque va muy rápido, va muy adelante versus otros países que todavía están como empezando en pañales. Eso es cierto. Pero no es suficiente. No es suficiente porque tal vez nuestro sistema burocrático no nos permite avanzar más rápido, y también porque nosotros, dentro de todos los países grandes que son potencia hoy día y nosotros estamos en vías de desarrollo, las potencias no se ponen de acuerdo o no dejan de contaminar tanto, entonces lo que pasó con los bonos verdes, ¿no? Que los países adoptaban medidas, pero los países más contaminantes compraban su espacio, ¿no? Exacto, es que de repente se transforman en mecanismos perversos, ¿verdad? Como, bueno, si yo puedo pagarlo, sigo contaminando y te lo pago, y da igual las consecuencias de... Claro, compensamos, ¿no? Exacto, pero claro, al final la compensación no necesariamente tiene que ver con la justicia. Por ejemplo, hay otro concepto que se ha ido hablando hace un par de años, que es la justicia climática, y en el fondo es transversalizar la intersección que tienen las distintas desigualdades y cómo en temas, por ejemplo, de cambio climático se plasma de maneras distintas. O sea, no es lo mismo
ser un hombre heterosexual, cisgénero, adulto o viejo con plata del norte global, blanco, que ser una mujer indígena o negra, pobre, con poca escolaridad, con hijes, sin acceso a un trabajo digno, en un país en vías de desarrollo ultramente impactado por el cambio climático. O sea, la diferencia es, te estoy poniendo dos extremos gigantes en el fondo, pero entre medio de toda una gama de otras intersecciones, que el cambio climático también vulnerabiliza aún más. Y efectivamente da un poco de lata porque tú dices como, bueno, si la meta se supone que es no superar el 1.5 grados Celsius de aquí al 2050, o sea, como que tenemos que detenernos en 1.5. Y ya vamos en 1.1. Estamos en 2023. Y las proyecciones dicen que al 2030 ya vamos a haber superado el 1.5, entonces... Si los impactos ahora son los que estamos viviendo, estamos en una mega sequía en Chile, los patrones de precipitación son una locura. O sea, yo me acuerdo cuando chica, abril lluvias 1000. Sí, totalmente. Y hoy día no llueven en abril, ¿cachai? Totalmente. De hecho, este año ha sido lluvioso y aún así no estamos recuperando como la tasa promedio de precipitaciones de la región, al menos lluvioso en la región metropolitana. Y así un montón de otros impactos de los que... A ver, me pasa que como país, como nación, es difícil hacerse cargo igual, porque no estamos contribuyendo, como que aunque Chile detuviera todas sus emisiones, que es algo que tenemos que hacer, por supuesto, los impactos van a seguir sosteniéndose si es que los otros países no toman su parte, que son los más contaminantes, China, Estados Unidos, India. No sabemos qué está pasando con la guerra, o sea, estamos sosteniendo guerras todavía en pleno 2023 y no sabemos cuánta contaminación y gases de efecto invernadero eso implica, o tal vez sí, si alguien lo sabe, que nos dé el dato. Y países como efectivamente en vías de desarrollo, como Chile, que además tenemos todas otras problemáticas, estamos viviendo una crisis política, no nos estamos poniendo de acuerdo en los temas esenciales, estamos peleando la pelea chica también de repente en la esfera política y no nos estamos haciendo cargo de estos problemas que estamos hablando de sostener la vida y una vida digna, ni siquiera, porque una cosa es sobrevivir también, pero no queremos sobrevivir, ya pasamos el siglo XV, la feudalidad y qué sé yo, se supone que estamos en otra etapa del mundo. Entonces sí, pero quisiera igual relevar que se están haciendo cosas, hay gente haciendo cosas en todos los sectores, estamos los jóvenes empujando también la agenda y dando la pelea en distintos frentes con las pocas recursos que tenemos, porque no es falta de capacidad, falta de recursos. Y yo creo que el Estado de Chile igual los últimos años se ha puesto las pilas con eso. Hay hartos planes de adaptación, de mitigación, está la ley, sin embargo, claro, falta ambición, falta conseguir que las cosas que se ponen en el papel se ejecuten, y se ejecuten bien también. Lógicamente. Oye, estos temas están muy, muy interesantes, pero ya estamos en el momento de ir a nuestra primera pausa musical, así que no vamos a hacer esperar porque el tiempo apremia. Vamos a una pausa musical en Datos Verdes y estamos de vuelta. Estamos escuchando Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología, con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Estamos de regreso en nuestro segundo bloque y estábamos en pausa conversando porque obviamente esto nos apasiona y estábamos justamente hablando de cómo es el proceso, porque para la juventud obviamente es un poquito más fácil determinar que consumir, por ejemplo, ir al supermercado y comprar, no sé, una escobilla para limpiar, para lavar los platos, etcétera, es plástico y es contaminante. Uh-huh. Es más fácil tomar esa decisión, ¿no? A los que están recién yéndose a vivir solos, apremia un poco. Pero ¿cómo vamos trabajando en la consecución de la compra en personas que ya tienen un criterio más formado y, tal cual como lo conversamos al término del bloque anterior, tienen otras preocupaciones? Porque este país, lamentablemente, como todos, ¿sabes? Porque si uno analiza hoy día Argentina, Brasil, etcétera, son países que están políticamente muy divididos. Uh-huh. Y eso nos aparta de la discusión central. Porque cuando uno dice hoy día cambio climático, te pone una etiqueta. Lo hemos conversado mucho, que el hippie, y de ahí hacia arriba. Sí. Pero en la realidad, ¿cómo tú sientes que y ves el consumo que tenemos nosotros como chilenos? Porque ha ido cambiando a tu juicio, se va modificando de a poco, ¿es un proceso muy lento? Yo creo que, siendo honesta, igual vivo en una burbuja,
porque yo estoy inmersa en este mundo y es algo que me apasiona desde chiquita, de que soy scout y entendí la conexión con la naturaleza de alguna manera. Y sin embargo, no toda mi vida he podido llevar yo personalmente esos hábitos, porque hay una incapacidad también, limitantes de recursos, o sea, convengámoslo, comprar plástico desechable es mucho más barato que comprar cosas reutilizables o cosas naturales o sin procesar. Yo siempre me he preguntado, por ejemplo, ¿por qué el azúcar refinada es más cara que el azúcar no refinada, siendo que se supone que es menos terrible? O el arroz como integral, que no pasa un proceso, es más caro que el arroz refinado, que no es tan nutritivo, y así en un montón de cosas, un montón de órdenes. Entonces es complejo, es súper complejo como a nivel de persona, a nivel individual, sobre todo cuando tienes una sociedad de marketing que te bombardea con comerciales, que te bombardea con consume, y consume esto, y esto es más barato, y esto te hace más feliz, y qué sé yo, y no hay, como lo que hablábamos también antes de la pausa, no hay una educación espiritual tampoco, y en la espiritualidad lo que significa eso para ti también, no tiene que ver necesariamente con la religión, sino como cómo yo me vinculo como individuo en una sociedad que es algo colectivo, y de la cual tampoco me puedo separar, porque los seres humanos somos seres gregarios, somos seres de sociedad. Entonces es difícil siempre apelar a la educación, y yo creo que ahí la educación también tiene que ser empática. Efectivamente es más fácil educar a un niño que es una esponja, en el fondo absorbe todo lo que ocurre en su mundo, y si lo que le das para absorber es positivo, es recicla, usa menos agua, toma mejores decisiones de consumo, no consumas tanto, porque en verdad no necesitamos tanto, o sea, de nuevo con el ejemplo extremo, pero no sabemos, o sea, yo no me acuerdo de la cifra, pero cuántos millones de dólares se gastaron buscando estos 4 multimillonarios que se hundieron en un submarino ridículo en el mar, y tenemos miles de millones de migrantes muriendo todos los años, atravesando océanos en barcazas precarias, buscando una mejor vida, no buscando una realización personal que a mí parece es súper egoísta, como meterme en un submarino casero solo porque tengo plata. Me parece un absurdo, y además hubo estados que gastaron plata de impuestos de ciudadanos para ir a buscarlos, ¿cachai? Entonces eso me parece a mí muy, muy injusto, y por eso me gusta también llevar esta discusión de cómo yo en lo personal puedo tener mejores hábitos, a también cómo yo en lo personal puedo hacer que otros tomen mejores decisiones. O sea, si yo no tengo una posición de poder, por ejemplo, política, tengo el voto, ¿cómo ejerzo yo ese voto? Claro. Podemos discutir las opciones, por supuesto, podemos discutir qué tanta alternativa hay, qué tanta libertad de elección existe en el mundo, qué tan libre es el libre albedrío, pero no basta como con reciclar y utilizar menos agua, comer vegetariano, comer vegano, hagamos todo eso, bacán, pero creo que la responsabilidad y no hay que depositarla 100% en el individuo, sino que también en lo colectivo, y tampoco hay que hacerlo con culpa, porque las personas tienen capacidades distintas en múltiples dimensiones. Y la sociedad nos facilita a quienes tenemos capacidades distintas a llevar una vida como moralmente correcta o súper consecuente con los principios de cada uno. Entonces creo que ahí también hay que impulsar esa educación, impulsar esos hábitos, enseñarle a los niños para que le enseñen a los adultos y a los más viejos, y entre todos enseñarnos también, porque tiene que haber como una sinergia en compartir conocimientos generacionales, romper patrones, también saber dónde dar la pelea y dónde no darla, como que si yo a mi abuela la puedo convencer de reciclar, bacán, probablemente no la convenza de votar por un negacionista de cambio climático porque le importan otras cosas. Claro. Pero bueno, puedo lograr que recicle. Sí, es que es un factor muy determinante el tema de cómo nosotros vamos eligiendo. Hoy día, a ver, a mí que me gusta analizar lo público, hoy día en el mundo, no es solamente Chile, porque de repente es muy fácil decir solo en Chile, no, en el mundo, este grupo muy particular, ¿no? Yo no diría populistas, porque es una palabra súper manoseada, pero diría los caudillos, porque eso es, Latinoamérica vive mucho del caudillismo, ¿no? De este salvador supremo que viene a salvar a el país de todo lo que los demás hacen. El sheriff. Claro, ¿no? Sí, de ejemplo, pero tenemos por montones, pero en el tema climático yo sigo insistiendo que en Latinoamérica no hay suficiente responsabilidad de las autoridades en general. Uno mira a Brasil y Colombia en particular, y uno dice la cantidad de personas que están velando por el clima que los asesinan, y no pasa nada, absolutamente nada. Bueno, Latinoamérica es uno de los países,
es el continente más peligroso para ser activista ambiental en el mundo. Incluso más allá de África, que tienen otras situaciones de peligro como a la seguridad de las personas, Asia también, ni hablar de los países donde el machismo y las religiones ultra machistas no voy a entrar en esa discusión porque tampoco conozco mucho el tema, pero sí, hay un montón de otras características y aún así, en Latinoamérica, que gozamos como de estas libertades al menos, es súper complejo ser activista ambiental sin poner la vida en riesgo. Hay un montón de casos y si me pongo a nombrar seguro dejo varios afuera. Pero sí, efectivamente, y el mismo Chile, y suicidan a activistas y defensores ambientales, entonces tampoco es una cosa como que haya una responsabilidad del Estado de reconocer, o de la justicia de reconocer que no son suicidios. O sea, alguien que está luchando por la vida de su territorio no solamente está luchando porque quiere abrazar el árbol milenario y defenderlo hasta morir, y bacán si es así, pero hay gente que también a través de eso lucha por la vida de las personas. Claro. Entonces, efectivamente, hay ahí como una dualidad en el fondo. Yo digo como, hay países y estados y personas y privados incluso, también uno podría decir, reconocer, está bien, que se están haciendo cargo, pero también hay otro lado completo que se está dejando atrás. Y tú te preguntas, por ejemplo, ¿qué están haciendo los países? El acuerdo de Escazú, por ejemplo, para quienes no conocen, un acuerdo que se hizo, que nació, gestado aquí en Latinoamérica, promovido por países como Costa Rica y Chile en su gestación, para precisamente cuidar los derechos de los defensores ambientales, las vidas de los defensores ambientales, y el acceso a la participación, a la información, a la justicia, en el fondo, en todo lo que tenga que ver con la defensoría de los derechos de la naturaleza. Y mientras estábamos en el gobierno anterior, no querían firmar el acuerdo de Escazú, que este mismo estado promovió, y Costa Rica, que el acuerdo de Escazú se llama porque Escazú es una localidad de una ciudad en Costa Rica, de la capital en San José, y Costa Rica no ha firmado el acuerdo. Entonces yo digo, como damos un paso para adelante y tres para atrás a veces, y sí es un poco como baja la moral, ¿verdad? ¿Para qué hablar del apruebo y el rechazo, de la constitución ecológica? Pero nada, hay que seguir adelante nomás, y en eso, a mí al menos lo que me, para como volver a la nota positiva, lo que me da esperanza también es ver que hay más gente haciendo esto. O sea, no soy la única. En el ECOIA vemos al menos un grupo de voluntarios de 70 personas dándolo todo, y estoy segura que hay miles de más. Nos relacionamos con un montón de otras organizaciones. Hace poco, estos días, hoy y ayer, estaba sucediendo el Congreso Jóvenes por Futuro, también levantado por jóvenes, que están haciendo activismo en distintas áreas de la sociedad por un bienestar personal y colectivo. Entonces hay que agarrarse de esa energía, ser parte de eso, y porque 1 más 1 en estas cosas no son 2, puede ser 1000. Es totalmente multiplicativo, y sí, me perdí un poco de la pregunta original. No, tranquilo. Eso pasa y está bien, y está muy, muy bien, porque es cierto, todo lo que comentaste es cierto. Nosotros estamos acostumbrados a la política de tú me miraste feo, entonces y lo que esté pasando en realidad a la gente le importa muy poco a nuestra clase política, y yo no tengo ningún empacho en decirlo. Tampoco voy a ser el primero en decirlo, y no voy a ser el último, porque si hoy día, en este año, estamos diciendo que a lo mejor el próximo o el siguiente, una región entera como Coquimbo, que no está tan lejos de Santiago, no va a tener agua potable, igual como lo está pasando Uruguay, y parece que a nadie le importa. No es importante. ¿Por qué? Porque el centralismo en Chile sigue siendo muy fuerte. Es súper cierto, y además ese centralismo que ocurre como a nivel nacional también ocurre a nivel regional. Qué bueno que hablas de este tema, porque al fin de semana que recién pasó tuvimos el encuentro zonal en Iquique, en este proceso de la LECOI y de querer precisamente descentralizar, abarcar la mayor cantidad de jóvenes y voces de jóvenes posible. Hemos hecho 8 encuentros birregionales durante abril y julio, un encuentro virtual de niñeces, un encuentro nacional de los voluntarios, un encuentro zonal en Santiago el 15 de julio, y el 29 de julio ahora hicimos uno en Iquique. Incluso dentro de la misma ciudad de Iquique, que en verdad era como para abarcar la zona norte, sabíamos que iba a ser difícil traer a gente de todas las localidades del norte de Chile, pero llegó gente de otros lugares que no eran de la ciudad como tal, de Iquique y el conurbado, y aún así decían, como incluso dentro de las regiones que exigimos descentralizar el país, somos centralistas. O sea,
Iquique, capital de Tarapacá, y todo lo que ocurre en Iquique se sabe, pero no sabemos lo que está pasando en Alto Hospicio, no sabemos, ahí nos contaban un caso de la caleta de Chanaballita, no lo quiero decir mal, y la gente decía como, oye, esto está a un par de horas de mi ciudad, de donde yo vivo y he vivido toda la vida, he ido a vacacionar a lugares cerca y no tenía idea que esto estaba pasando, que hay jóvenes sufriendo el abandono institucional, el abandono de esa promesa de desarrollo, que también hay que cuestionarse cómo estamos planteando ese desarrollo, pero aún así somos centralistas. Entonces, imagínate tú, un grupete de jóvenes con cero plata tratando de descentralizar los procesos participativos que llevamos adelante y con puro ímpetu y voluntad, y aunando voluntades también, porque como no tenemos recursos, necesitamos que otros nos faciliten esas cosas, y se logra a puro pulso, sudor y lágrimas, pero se logra. Entonces uno dice como, si uno puede hacerlo, ¿por qué las personas, los políticos, las instituciones, las empresas con capacidad, en el fondo capital humano, capital intelectual, capital monetario, no lo pueden hacer? Y a mí eso, bueno, espiritualmente me provoca un dolor, porque ahí se nota que en el fondo son intereses personales por sobre intereses colectivos. Y efectivamente no me importa que una ciudad entera se seque si es que yo puedo seguir produciendo paltas, por ejemplo, que es lo que ocurre en Petorca La Ligua. Ahí hay robo de agua, o sea, ni siquiera estamos hablando de que son personas que están ejerciendo su derecho de aprovechamiento de agua, son personas que están robándole el agua a otros. O la competencia, como qué priorizamos. Hasta recién este año, o el año pasado, no me acuerdo bien, se aprobó el cambio del Código de Aguas, que es de 1980, plena dictadura, y otro análisis también ahí, para que el agua sea prioritario para consumo humano y no para consumo de las empresas. Y tú dices como, el cuerpo es 70% agua, los seres vivos, la vida, buscamos agua en otros planetas para ver si hay vida, y no nos estamos preocupando de darle agua a nuestra gente para vivir. Bueno, sí, podemos volver a, sí, a la desolación. Pasa, y surgen más preguntas que certeza. De hecho, es la constante pregunta que yo tengo. Cuando la gente dice, no, es que la NASA hace un gran trabajo. Sí, pero la NASA nace como una organización para investigar el océano. ¿Qué pasó que se desvió a buscar la forma de salir de aquí? Curioso, como anécdota es curioso. Yo estaba viendo ayer un estudio... a mí que me encanta la gastronomía, con respecto a la producción de palta o aguacate, como le dicen en otras partes del mundo, a nivel global. Y nosotros estamos en la segunda o tercera ubicación después de México. Gran parte de los chefs en Europa están dejando de usar este producto justamente porque ellos dicen que se transformó en el oro verde, que a través del proceso para que ellos puedan vender el producto hay una cantidad enorme de gente y de matanzas y de saqueo también para producir este producto que para nosotros es tan común. Pero, insisto, yo me acuerdo, y ahí ya me voy a poner un poco más acorde a mi edad, yo me acuerdo que hubo una época en que uno consumía las cosas por temporada. Exacto. No todo el año. ¿Tú te acuerdas de qué temporada es el tomate, por ejemplo? Yo no me acuerdo. Yo tengo entendido ¿Verano? que era, sí, verano con las humitas, ¿no? Sí, choclo. Sí, choclo, todo eso era como de esa época, pero hoy día imposible. No, hoy día todo el año y un tomate desabrido igual, porque ese tomate que venía de Limache, me acuerdo de los tomates de Limache cuando era chica, ya no existen tampoco. No. Se ha perdido la semilla, se ha perdido un montón de valor nutricional también. Es que eso hay que entender también, como que el cambio climático es antropogénico, o sea, nos estamos autosaboteando como humanidad, básicamente. Nosotros como humanidades decidimos autoenfermarnos. Hola, me quiero sentir mal, ¿qué hacemos? Cambio climático. Y no bastando eso, replicamos, y el cambio climático existe también por esto mismo, en el fondo es un ciclo vicioso. No obstante eso, como que ya tiene sequía, que es una cosa como que viene del cambio climático, de las dinámicas de la Tierra y las fuerzas anticlimáticas y toda esa ciencia, pero además nos robamos el agua entre nosotros. Además, no priorizamos las prioridades que son como la subsistencia humana por sobre el poder económico o el rédito, ¿verdad? La ganancia, y tenemos un sistema súper fallidos. A mí por eso también sacaba a colación el tema del submarino, o sea, ¿por qué estamos... Elon Musk, que también me encanta mencionarlo porque encuentro que es un ejemplo así vivo de la masculinidad y el patriarcado, me permitirán decir.
una persona con mucha plata que podría tener esa capacidad de ejecución para solucionar el hambre en el mundo. Claro. Antes de comprar Twitter estaban diciendo como, bueno, con esa plata usted puede solucionar el hambre en el mundo. Y compró Twitter. No, y tiene otro factor. Cuando uno analiza a estos multimillonarios, tienen un factor egocéntrico súper grande. O sea, a ver, a mí me pasa que tienen, y siempre lo pongo de esta forma, ellos son la actitud del farsante, ¿no? Uh-huh. Este tipo que dice, yo me creé solo, ¿no? Estos libros de autoayuda muy... y heredaron toda su riqueza, claro, de la compañía de los papás. Y transpiraron y sudaron, y no se habla de lo que hay abajo, de toda la gente que le robaron la idea, de todos los contratos medio raros que hicieron, de que no, es que todos los que crean las nuevas aplicaciones, los más ricos del mundo, partieron de nada, en un garage con 10 millones de pesos para empezar a invertir. Exacto. O sea, y espérate que para tener la capacidad intelectual de poder inventar ese tipo de cosas, tenés que tener techo, comida, estar bien alimentado, y cosas que las personas... Pasaron por las mejores universidades, ¿sí? Algo que de repente se pasa como colado. Y tienen los mejores contactos, y cosas que la persona, en el fondo el ciudadano promedio no puede acceder. Volviendo un poco, por ejemplo, a esto de la comida, la alimentación, que también es algo ineludible para la vida en el fondo, junto con el agua, y que además la alimentación depende del agua. Estas dinámicas de saqueo en los territorios, por ejemplo, con no es sequía, saqueo, que es muy cierto en la quinta región, que es una región, llega ahí en 1 hora Viña, a Valpo, tal cual, desde aquí de Santiago, la capital, y un poquito más al lado, 1 hora más allá, hay gente que no tiene agua ni para ir al baño. O sea, cómo eso afecta, por ejemplo, a las niñas, a las mujeres, a las personas menstruantes, ¿cachai? Hay toda una dinámica que hemos construido como sociedad que tiene tantas fallas y nos estamos preocupando de ir en un submarino artesanal o de viajar turísticamente al espacio. Entonces también como que las prioridades mundiales con tener poder implica una responsabilidad, ¿cachai? Sí. Y yo creo que no estamos como ciudadanos exigiendo a quienes tienen el poder cumplir con su responsabilidad. Totalmente, y es muy importante. De hecho, la gran frase del Hombre Araña sigue siendo tan importante porque él es muy famoso, este personaje, porque representa al ciudadano común, ¿no? Al que nunca gana y al que siempre tiene todo lo de perder. Oye, el tema es interesante, pero ya estamos justo rozando en la segunda pausa musical. Vamos rápidamente y estamos de vuelta en Datos Verdes. Estamos escuchando Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología, con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Bien, ya estamos de vuelta en Datos Verdes haciendo el último bloque de nuestro programa, que es más cortito, Se pasa muy rápido el programa. Se pasa volando, muy buena conversación, muchas gracias. Debería ser más largo el programa de repente, no sé. Después aburrimos a la gente. No, la gente está entretenida. Y saluda a toda la gente que nos manda saludos de diferentes partes del mundo. Es impresionante cómo este pequeño espacio va de a poco tomando fuerza, y es obviamente gracias a todos los que hacen posible que podamos hacer Datos Verdes. Emiko, quería preguntarte con respecto a la próxima COP. Sabemos que eres una de las seleccionadas para representar a nuestro país en la próxima COP. ¿Qué número es de COP? Perdón, porque la 28. La 28 ya. Casi 30 años negociando y todavía no llegamos a la meta. Pero hay que seguir nomás, hay que pelear todos los frentes, como decimos. Sí, bueno, a principio de año me inscribí en un proceso que abrió la COP28 este año. Para quienes no saben, la preside Emiratos Árabes Unidos, uno de los países petroleros más grandes del mundo, así que también está interesante ahí la dualidad, por decirlo de una manera diplomática, diríamos interesante. Y nada, dentro de los esfuerzos que se están haciendo ahí desde esa presidencia, que uno también tiene que rescatar las cosas positivas y jugar con eso también a su favor, que es que abrieron un proceso para jóvenes delegados climáticos. Postularon 11.000 jóvenes alrededor de todo el mundo,
habían 100 cupos y que de uno de esos 100 cupos soy la única chilena. Habemos poquitos latinoamericanos, creo que somos menos de 10. Y ahí estamos, de hecho hoy día en la mañana tuve una sesión de entrenamiento, de negociación, está súper interesante el programa. Y nada, feliz de ser parte de ese proceso. Obviamente tengo sentimientos encontrados por todo lo que significa que una COP sea en Dubái. El año pasado fue en Egipto, medio auspiciada por una compañía grande de bebestibles que no voy a mencionar. Entonces uno se cuestiona también como qué onda el greenwashing, qué onda el youth washing también, que ocurre como este concepto en inglés como de hacer un lavado de imagen a través de cosas o campañas bonitas como el medio ambiente, la inclusión de la juventud, la inclusión de los pueblos indígenas, la inclusión del feminismo, la perspectiva de género, de la comunidad LGTBIQ+, y esas cosas que ocurren. Pero como decimos, o al menos es algo que en el fondo también puede ser un poco un discurso que uno se dice a sí mismo para sobrevivir en este mundo. Filo, hay que pelear todas las frentes que uno pueda, eligiendo las batallas, por supuesto, y al final uno, en la práctica, vivimos y convivimos en este mundo y tenés que sentarte a conversar con las personas que uno no quiere conversar, los que no están dispuestos a escucharte, los que son parte del problema y no de la solución, y nada, pues hay que saber jugar con eso y tratar de torcerle un poco la mano a ese curso de cómo son las cosas, al business as usual. Claro, igual es interesante porque ustedes se van a sentar, claro, con peces grandes, finalmente con quienes toman las decisiones. No es menor, no es menor. Y tampoco es menor que dentro de toda esa cantidad de jóvenes que estaban interesados en participar, que seguramente llevan propuestas de sus países y necesidades finalmente también de sus países, tú puedas representar al nuestro. Una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad, dijo el Hombre Araña, y estoy pensando en qué tipo de propuestas, por ejemplo, vas a llevar. O sea, sabemos que estás participando constantemente de los foros de la juventud que se están haciendo acá en Chile. ¿De ahí va a salir una propuesta que tú también vas a llevar? Sí, ¿O cómo va a funcionar eso? Igual a mí me gustaría como separar un poco lo que es mi participación individual con las representaciones que tengo, en el fondo. La única representación que tengo en este momento es ser coordinadora nacional de la LCOI Chile y en esta como intersección, porque además no soy la única que está haciendo un montón de cosas, o sea, hay gente en el equipo que participa en Yongo, hay gente que participa en otras dinámicas internacionales, en movimientos como por el Acuerdo de Escazú, en cosas territoriales, en organizaciones territoriales, peleando ahí contra el basurero de ropa en el norte, peleando contra la escasez de agua en distintos territorios de Chile, y así un montón de jóvenes que están dentro del equipo del LCOI que están haciendo cosas súper notables, y en conjunto hacemos esta declaración, tratamos de que sea lo más representativa del país posible, y de ahí tenemos que construir una agenda de incidencia posterior a la conferencia nacional, porque, como decíamos al principio, no vale de nada escribir en un papel todas las cosas bonitas y poemas que podamos redactar sobre cómo mejorar la crisis climática que vivimos si es que no la ejecutamos. Entonces nuestra misión, y ahí cada uno de nosotros que tiene alguna representación o algún espacio en otro lugar, de los que estamos en el LCOI y de los jóvenes que quieran ser parte de esto, no es necesario ser del LCOI para empoderarse con este tema, tenemos que sacar a pelear la declaración nomás. Pues entonces mi misión particular, y ahora hablando por mí, en estos espacios es poder levantar las inquietudes de los jóvenes de Chile, que tengan representatividad a nivel regional, que tengan representatividad a nivel mundial, y sacar el máximo provecho de esta instancia para también traer el aprendizaje y poder bajarlos con mis compañeros y que podamos fortalecernos entre todos y que cada uno donde vaya a dar la pelea esté lo mejor armada posible y tenga un soporte atrás, que este colectivo de gente que le estamos apoyando, que le hacemos barra y que nos hacemos cariñito cuando las cosas no salen tan bien y que nos celebramos cuando salen bacán también. Lógicamente. Oye, yo, esta parte del programa es Datos Verdes, tal cual como se llama nuestro programa, porque uno comparte algún dato que uno cree que es relevante, y yo creo que en esta oportunidad te quiero ceder los datos verdes para que tú puedas dar todos los datos verdes que tú quieras antes de ir cerrando nuestro programa. Ya, perfecto. Me voy a dar solo un dato verde para que se lo lleven impregnado en la mente y puedan accionar en respuesta a eso. Entonces, del 3 al 5, todavía vamos a ver si agregamos un día más, pero del 3 al 5 de septiembre del 2023 en la ciudad de Concepción, tendremos la tercera conferencia nacional de la juventud sobre cambio climático. Están todos más que invitados, jóvenes entre 15 y 35 años. Esperamos también habilitar un espacio para menores de 14 años con sus tutores respectivos a participar y hacerse parte de esta declaración. No es necesario ser experto en estos temas, no es necesario saber
lo único que es necesario es que seas joven, que seas de Chile o vivas en Chile, también jóvenes migrantes, por supuesto, y te inquieten los temas de cambio climático y medio ambiente. El resto lo resolvemos en conjunto, construimos la declaración y la sacamos adelante en los espacios en que podamos participar, en los espacios que podamos abrir, que han sido varios también en este año. Y nada, eso es mi dato verde para ustedes. Tómenlo ahí, @lcoichile en Instagram. Pueden encontrar toda la información. Y antes de darte el pase, aprovechando que tengo el micrófono, quiero mandarle un saludo enorme a todo el equipo de la LCOI Chile y a todos los que han sido parte de este proceso en algún momento. Somos grandes, son grandes chiques, no lo olvidemos nunca. Y nada, seguir co-construyendo futuros y presentes mejores. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo, estoy muy contento también de que nos acompañen el día de hoy porque nos permite ver, aquí en el programa hemos hablado mucho desde la institucionalidad, ¿no? De cómo falta mucho todavía que hacer, pero falta de repente justamente el otro lado, la sociedad civil, y esa sociedad civil se está moviendo, están haciendo cosas que de repente la televisión no cubre porque tal vez no somos tan rentables. Quiero pensar en eso, ¿no? Que no somos tan rentables como la delincuencia, como la migración, como los escándalos constantes de gente que vive